Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la asistencia a este webinar. Nos encontramos en este momento ya listos para dar inicio. Me presento, mi nombre es Ángela Molina, hago parte del equipo comercial de Praxedes Midasoft y el día de hoy se encuentra con nosotras Erika Ruiz, ella es consultora de proyectos. Y vamos específicamente a hablar de la configuración del certificado de ingresos y retenciones año graduable 2023 y generación del medio magnético. Entonces, Erika, te cedo la palabra para que demos inicio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángela, y bienvenidos nuevamente a todos. ¿Me confirmas, por favor, que estemos visualizando la pantalla? En este espacio revisaremos la configuración del certificado de ingresos y retenciones para el año grabable 2023. La resolución que la DIAN expidió es la resolución número 22 de febrero 20 del 2024, donde se enmarcan unos cambios principales al certificado de ingresos y retenciones, como en el renglón 38, en el renglón 36, que primero se llamaba salarios y emolumentos eclesiásticos y ya solamente se va a llamar salarios. Se adiciona el renglón 48 de auxilio de cesantías reconocidas a trabajadores de régimen tradicional del Código Sustantivo de Trabajo, contenido en el capítulo 7º y 8º en la primera parte. Se anexa el renglón 51 de apoyos económicos educativos. En la parte de los aportes, de conceptos de aportes, se dividen los aportes de las cuentas AFC y AVC, que son los ahorros voluntarios contractual. Se dividen en dos renglones, anteriormente los teníamos sumados en la misma. Recordemos, como un breve contexto, las cuentas de AFC las tenemos con entidades financieras como los bancos, mientras que las cuentas ABUC las tenemos normalmente con el Fondo Nacional del Ahorro y en ambos casos son destinadas para compra, adquisición de vivienda o para estudios. Se adiciona también el renglón 59 con ingresos laborales promedio de los últimos 6 meses. Entonces, vamos a visualizar en este momento cómo procedemos con la configuración teniendo en cuenta o basados en el certificado del año anterior. En Midasoft nos dirigimos a la ruta gestión de nómina, proceso de configuración, definición de informes. Nos ubicamos sobre el certificado del año anterior y le damos clic en el botón duplicar. Nos aparece una ventana emergente donde le vamos a indicar el nombre del nuevo reporte. Se recomienda indicarle certificado 2023 o CIR año 2023. El nombre es como para que ustedes puedan tener al interior de sus compañías como un orden cronológico, pero no necesariamente tiene que ser un nombre específico. Como ustedes tengan los otros, está bien. En este caso le vamos a escribir certificado 2023 y le decimos duplicar informe. Para efectos del webinar, yo ya lo tenía duplicado. Nos sale de esta manera. Le decimos editar y modificamos los datos del DLL. El DLL que le vamos a indicar es C2023PX. Podemos tomarle una imagen a la pantalla o también a ustedes a sus correos les va a llegar el manual de este webinar. El título del informe le podemos indicar certificado de ingresos y retenciones 2023. En referencia lo dejamos vacío y en tipo de informe seleccionamos retenciones. En la agrupación de deducciones, retención en la fuente, ubicamos de acuerdo a nuestro tipo de compañía la agrupación que tenemos creada para los descuentos de retención en la fuente. Entonces la seleccionamos de acuerdo a la que tenemos creada. Verificamos el nombre de la empresa, los datos de la empresa, porque estos datos son los que le van a salir en el formato del certificado de ingresos y retenciones a los colaboradores.
Entonces, importante que verifiquemos esta información de la compañía y la dirección de la compañía. ¿Listo? En datos de la empresa pagadora, son los mismos datos de la empresa emisora, que pues normalmente cada compañía paga y paga los abonos en cuenta de los empleados y emite el certificado de ingresos y retenciones por esos valores abonados en las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores. Verificamos el lugar de expedición. Este lugar de expedición corresponde a donde está matriculada la compañía. Donde está registrada la compañía es donde se debe indicar el lugar de expedición. En caso de que la compañía tenga varias sucursales, no se indica por sucursal la expedición, sino donde fue matriculada la compañía principal por la cual se está emitiendo el certificado de ingresos y retenciones, el municipio al que corresponde y el departamento. Le decimos actualizar y él nos guarda todos los datos, como podemos ver en pantalla, con la información que acabamos de actualizar. Si le damos clic, en la parte posterior nos aparecen los renglones del certificado. Estos renglones, como lo duplicamos del año 2022, nos va a traer los renglones del 2022. Acá les hacemos una recomendación por facilidad de revisión del certificado de ingresos y retenciones, que los renglones correspondan al mismo consecutivo que lleva el certificado de ingresos y retenciones. Les estoy visualizando en este momento el manual para que podamos ir observando que vamos paso a paso de acuerdo a cómo está detallado el manual, para que ustedes cuando estén haciendo la configuración no tengan como pierde en cuanto a la configuración. Ya lo duplicamos, ya generamos el archivo, modificamos el DLL. Estamos en el paso de la creación de los renglones. Para la creación de los renglones, contamos con la indicación de cómo están en orden consecutivo los renglones en definición de informes en Midasoft. ¿Qué significa? Que este dato, donde dice valor, que tiene los corchetes @post y un numerito, corresponde al número del renglón donde yo me voy a ubicar en definición de informes en el certificado que acabamos de crear. ¿Cómo así, Erika? Claro. Entonces, acá podemos visualizar que el renglón 36 corresponde al post 1. Entonces, nos ubicamos en el renglón número 1. El renglón número 1 va a corresponder a pagos por salarios, que es el renglón 36. Entonces, indicamos que es salarios. Recordemos que en el año anterior decía salarios y emolumentos, entonces lo podemos editar y le modificamos la descripción de acuerdo a la normativa vigente. Muy importante, las agrupaciones de conceptos son los que me van a llevar los valores que yo voy a revisar en el certificado. Entonces, estas agrupaciones de conceptos se recomienda que las tengamos revisadas antes de venir a ingresarlas en cada uno de los renglones. ¿Por dónde revisamos las agrupaciones de conceptos? Gestión nómina, proceso de configuración, conceptos, agrupaciones de conceptos. Y buscamos cada uno de los renglones. Esto también facilita que podamos tener una mayor claridad en cuanto a la revisión de los certificados de ingresos y retenciones. Es decir, en la agrupación R36 voy a llevar los conceptos que hacen base de los pagos salariales de la siguiente manera. R36, entonces la que teníamos del año pasado se llamaba salarios y emolumentos. Le modificamos el nombre porque este año la resolución nos indica que se llaman salarios. Y
le ingresamos los conceptos que me hacen base del salario ordinario. Los vamos adicionando acá en agregar de acuerdo a los conceptos que tenemos creados en cada compañía. Es muy importante que para incluir estos conceptos dentro de las agrupaciones nos apoyemos en el área jurídica de la compañía, porque en ocasiones tenemos una interpretación de los conceptos que pudiesen ir en algún renglón y como se tuvo considerado al momento de la creación de los conceptos, corresponde a una dinámica diferente de las compañías. Caso específico, las comisiones. Las comisiones, recordemos que deben de tener unas características particulares para que puedan ser contempladas como comisiones. Entonces, si son comisiones en calidad de comisiones para un empleado que tiene su salario variable y que en efecto recibe las comisiones, lo vamos a reportar en el renglón de comisiones. Si son pagos adicionales, iría en este renglón de los pagos salariales. Y así por cada uno de los renglones. Entonces seguimos con R37. Bonos electrónicos y de acuerdo a cómo están creados o como nos los propone la DIAN en su certificado. El R38 es el valor de exceso de los pagos de alimentación mayores a 41 VTs. Este es un renglón nuevo. Recordemos que acá vamos a llevar los valores que exceden las 41 VTs al hacer el cálculo de manera individual en la nómina, que son los valores que ya están grabados por concepto de alimentación. Las primeras 41 VTs no están sometidos a retención en la fuente. Lo que exceda sí está sometido a retención en la fuente. Por eso la DIAN lo está ya incluyendo en su renglón número 38. Acá viene una pregunta importante que ustedes se deben estar haciendo en este momento. En caso de que yo en mi compañía no maneje estos conceptos de viáticos, ni de alimentación, ni de comisiones, ¿debo de crear los renglones? Se recomienda que sí, para tener un orden consecutivo de las agrupaciones en cuanto a los renglones. Para cuando vayamos al certificado a definir cada uno de los rengloncitos, podamos asociarle a cada uno la agrupación correspondiente. Hasta acá de pronto, Ángela, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, Erika, pues hay varias. Buenas tardes, ¿se debe actualizar el sitio web? Sí, así es. El sitio web se debe de actualizar a la versión 2024, pero internamente se está haciendo la gestión desde la compañía para poder actualizar todos los sitios. Si deseas validar cómo en qué estado va, puedes escalar un tiquete para validar el estado de la actualización de tu sitio a versión 2024. Gracias. Hay otra pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo están estableciendo el promedio de los últimos 6 meses? Listo, perfecto. Cuando lleguemos al renglón 59, validamos cómo se hace ese cálculo. ¿Listo? Sí, ok, gracias. Hay una persona que nos indica que le está generando un error en el sistema. El dato de las siguientes columnas de la tabla LGJ excede el límite de caracteres permitidos por el motor de base de datos. Ahí en ese caso sería que generaran también un caso reportando este error, Erika. Así es. Ok. Listo, creo que hasta el momento no hay preguntas. De pronto para los que han preguntado referente a la grabación, sí, este webinar queda grabado y se les va a compartir el enlace para que puedan verlo desde nuestro canal de YouTube. Hay otra pregunta acá y dice, ¿cómo se configura el renglón 38? ¿El sistema hace para saber a quiénes corresponda el exceso? Esa pregunta es muy interesante. El renglón 38, cuando lo estás configurando, solo indicas la agrupación. Este valor del exceso te lo hace, es el cálculo de la retención en la fuente. Es decir, como para el año pasado tú no lo tenías todavía identificado, entonces lo podrías cargar
por un concepto adicional. Y para este año 2024, donde ya se debe de relacionar, debe de marcarse por un concepto adicional. Gracias, Erika. ¿El valor del exceso de los pagos de alimentación lo debemos calcular o Midas lo genera? Para este caso se debe de calcular. Ok. Bueno, nos preguntan cuándo se inician las actualizaciones. Las actualizaciones ya iniciaron desde el viernes de la semana pasada. Ya les estarán notificando a cada uno de sus compañías cuando ya quedó actualizado este sitio. Es un proceso que se está coordinando al interior de Praxedes con el área TI, con infraestructura. ¿Cómo se configura el exceso de las 41 VT? Esa pregunta ya la contestamos y que acá indicamos el renglón y el cálculo te lo debe llevar el sistema. Yo creo que podemos continuar acá en la configuración de los renglones para dar también respuesta al 59 que estaba más adelante. De acuerdo, sí. Podemos avanzar y ya, si te parece, Erika, dejamos las próximas preguntas para el final de la sesión. Listo, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Listo, entonces continuando, registramos los renglones uno por uno de acuerdo a cómo los tenemos propuestos por la DIAN. ¿Qué les recomendamos? Que como ya teníamos creados unos y en algunos casos se modificaron, se trasladaron de renglón, entonces trasladar esos conceptos y verificarlos que en efecto sí correspondan a los que vamos a llevar dentro de ese renglón. Una vez configurados todos los conceptos en las agrupaciones que correspondan a cada renglón, inclusive los de otros aportes también, procedemos a registrarlos en definición de informes. Vamos entonces nuevamente a gestión de nómina, proceso de configuración, definición de informes. Buscamos nuevamente nuestro certificado de ingresos y retenciones y empezamos a ubicar los renglones. El número del renglón, recordemos una vez más que es este @post que nos muestra en el campo de valor. Entonces empezamos en el renglón número 1, debe de ir la agrupación 36 porque así la denominamos en la creación de nuestras agrupaciones. Entonces para salarios ingresamos en conceptos no grabados la agrupación 36 y en conceptos grabados la agrupación 36. Para ello le decimos editar para poder venir a ubicarla y le decimos aceptar. En el renglón número 2 que va, el renglón número 2 va la agrupación 39. Entonces, en el renglón número 2, pagos por honorarios con la agrupación del renglón número 39 que corresponde a honorarios. Seguimos bajando y buscamos el renglón número 3, corresponde a pagos por servicios, entonces lleva el número 40. El 4 corresponde al renglón 41 y así vamos bajando hasta que los vamos terminando todos en este orden. Muy importante, mira que acá no están en orden cronológico, sino que están en orden de acuerdo a cómo la DIAN los ha ido adicionando. Cuando llegamos al renglón número 24, que corresponde a los ingresos laborales de promedio de los últimos 6 meses, debemos crear dentro de su agrupación 59 todos los conceptos que vamos a incluir dentro de este promedio de los 6 meses. O podemos utilizar también la agrupación IBC, que son los pagos salariales. Ya es validar al interior de la compañía si de pronto estamos manejando dentro de la agrupación IBC la totalidad de los conceptos, que es como debería de ser, o en las compañías que de pronto tienen algunos pagos de meses anteriores que los reportan bajo otra agrupación, entonces sí sería incluirlos dentro de una agrupación que se cree para el renglón 59, donde lleve
todos los conceptos que voy a incluir en esta agrupación. Y en regla de validación le indico PRON. ¿Qué me hace esta regla de validación PRON? Va y me busca todo lo que yo tuve en los últimos 6 meses, y en caso de que no tenga todo el tiempo, me hace por regla de 3, me lo hace proporcional al tiempo que tengo laboral. Esta era una de las preguntas que tenía. Si volvemos al manual, para seguir el paso a paso en la creación, ya agregamos los registros de los renglones, ya configuramos los renglones del certificado uno por uno. Ya vimos cómo crear las agrupaciones asociadas a los certificados de ingresos y retenciones y las agrupaciones de conceptos. Nos encontramos también en el certificado de ingresos y retenciones los dependientes económicos. Los dependientes económicos es un dato que desde el año pasado ya se venía reportando en el certificado de ingresos y retenciones. Este dato se registra al momento de hacer el ingreso del empleado. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en proceso de contratación, transacciones, registro de empleado. Cuando hacemos el registro del empleado, debemos de garantizar que todos los campos que tiene el registro de empleados estén completamente diligenciados, porque los vamos a poder necesitar para algunos reportes, para algunos procesos posteriores. Ubicamos al empleado y en datos complementarios, en la parte izquierda, ubicamos grupo familiar y registramos el tipo de documento de este dependiente, si es una cédula de ciudadanía o si es una cédula de extranjería, dependiendo del tipo de documento que tenga la persona. El número del documento de identidad, los nombres de la persona, los apellidos de la persona, cuándo nació este dependiente, el género, tenemos femenino y masculino, el parentesco, la ocupación. La ocupación es la ocupación del dependiente que estamos ingresando. De qué grupo familiar es, si está a su cargo o no, el grupo sanguíneo de la persona. Se recomienda ingresar todos los datos de esta persona. Si tiene un PC adicional. Y muy importante marcar que es dependiente económico. Para este caso, yo ya tengo acá creado un dependiente económico, donde me dice que en efecto es dependiente económico verdadero. Una vez tenemos creados los dependientes económicos de todos los empleados, ya nos los va a llevar al certificado de ingresos y retenciones. Acá está cómo se ingresan, cómo se registra uno por uno. Está también el promedio de los últimos 6 meses. Muy importante validar la fecha con esta variable de usuario, validar la fecha en la que yo quiero que el certificado de ingresos y retenciones me sea expedido. Una vez terminada la configuración, procedemos a generar el certificado de ingresos y retenciones. En informes de prenómina,
envío de certificados y retenciones masivo. Indicamos el año 2023, él por defecto nos lo trae porque es el último año grabable en el que vamos a generar el certificado. Indicamos la clasificación. Para este caso vamos a generar por un empleado. Recordemos que tiene un límite de 7.000 registros, entonces si tenemos más de 7.000 registros debemos de generarlo por lotes para que no nos genere inconsistencia. Le decimos generar datos, nos muestra el mensaje de generado exitosamente y nos va a mostrar la hora y la fecha en la que se ha generado. En la parte derecha podemos observar la persona y podemos, bien sea, descargarlo en PDF aquí lo vamos a abrir, nos va a pedir clave, la clave es la cédula de la persona. Y podemos observar el certificado de ingresos y retenciones para este año, de acuerdo a los valores que tenemos descritos en los conceptos incluidos en las agrupaciones. Podemos observar que nos trajo el dependiente económico que le registramos. Y para revisar si estos valores en efecto corresponden a los que estoy esperando, pues ya miramos por informes de prenómina, se ofrece un abanico de reportes donde el que les recomendamos revisar por efectos de practicidad es el informe de nómina de 12 meses, donde me trae todos los 12 meses en un solo reporte. Lo encontramos en gestión de nómina, proceso de liquidación, informes de prenómina, reportes, para que nos traiga todos los meses correspondientes al año 2023, entonces le indicamos año 2024 desde enero, porque el reporte nos va a traer los datos que contengan 12 meses hacia atrás, no incluye el mes que estamos seleccionando. Traemos el empleado, generamos nuestros filtros y generamos el reporte. Donde nos va a mostrar en una sábana todos los conceptos de acuerdo a las agrupaciones, de acuerdo a todos los meses que presentó el empleado durante el año 2023. Cada columna corresponde a un mes. De igual manera, podemos generar el medio magnético, el 2276. El medio magnético lo generamos en esta opción, en esta segunda, donde dice generar medio magnético. Recordemos tener marcado el formato 2276 si vamos a generar el medio magnético. Generamos el certificado del medio magnético. También podemos enviar por correo electrónico los certificados de ingresos y retenciones a los correos electrónicos que tienen registrados los colaboradores en el registro de empleados. Cómo habilitar la opción para que lo puedan descargar por autoconsultas. Entonces, en autoconsultas vamos a seguridad y en procedimiento indicamos auto NGSIR, lo marcamos y al guardarlo
ya la persona cuando ingrese por mis certificaciones, ingresos y retenciones podrá descargar de manera autónoma su certificado de ingresos y retenciones. ¿Existe un informe donde puede identificar cómo están parametrizados los conceptos según los renglones para cada año? Con eso puedo identificar qué conceptos cambiar de renglón, ya que están agrupados en otros renglones. Si existe un informe para saber cuáles tenían el año 2022, por las agrupaciones, y genera las agrupaciones, y en las agrupaciones tienes los conceptos que estaban en cada una. ¿Me pueden explicar ese renglón 39 aplica para todos o a qué hace referencia? El renglón 39, pagos por honorarios, hace referencia a los pagos que la compañía consigna a la cuenta de los empleados por conceptos de honorarios, no por conceptos de salarios, sino de honorarios, porque prestan algún servicio de manera profesional a la compañía. ¿Desde qué fechas se toma el promedio de los últimos 6 meses? De julio a diciembre. Recordemos que el año grabable es el año 2023 y el año fiscal, la DIAN siempre ha indicado que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Okay. Nos preguntan, ¿es R59 o R591? El número de la agrupación tú la indicas de acuerdo a cómo lleves tu consecutivo. Se recomienda hacerlo de acuerdo al número del renglón, pero si tú la puedes indicar R591 porque ya la tenías creada del año anterior, la puedes dejar con R511. Recordemos que ese campo es de 4 caracteres, entonces no debe superar los 4 caracteres. Gracias, Erika. Si este año debo actualizar los alivios tributarios como lo es dependientes, debo borrar los alivios del año pasado, y si lo hago, el sistema me guarda el histórico para esta parte del CIR. Es decir, si entendí bien la pregunta, va a ir a actualizar los dependientes económicos con la información que tiene hoy antes de generar el certificado de ingresos y retenciones. Si la respuesta es sí, él te va a ir a tomar de dependientes lo que tenga en el módulo. Entonces, lo que significa que yo debo generar primero mis certificados antes de hacer la actualización de la información. De igual manera, recordemos que los alivios tributarios, en este caso, la información de las prepagadas se hacen en abril. Entonces, en este momento, cuando estamos generando esta información correspondiente al año grabable 2023, nos va a ir a leer, en el caso de los dependientes, los que tienen marcaditos con el checkcito en el registro de empleados como dependiente económico. Si ya no queremos que sea dependiente económico, le desactivamos el checkbox. Gracias, Erika. ¿Cómo se desactiva el dependiente económico? Retirando el checkbox. Ok. Para que el sistema pide todos los datos y al final solo requerimos saber si es o no dependiente económico. Es información que se requiere para tener los datos contemplados en el sistema. Si tú no los diligencias y luego te requiere la UGPP o la DIAN por información y te solicita la totalidad de la información de tus dependientes, pues ya tú tendrás entonces una plantilla de soporte para poderla llevar. Es como los datos del registro del empleado. Mira que tú ingresas hasta la dirección del empleado porque es información personal de los colaboradores, y tú a la dirección física de un empleado no envías o no utilizas ese campo en ningún registro de la nómina. Solo cuando estás reportando, por ejemplo, nómina electrónica o información exógena. Entonces, en este momento se habilitaron todos los datos de los dependientes porque es información que se requiere para poder garantizar que sí es un dependiente. Recuerda que es de llevar también el certificado civil, y el certificado civil tiene la totalidad de los datos garantizando que en efecto sí corresponde a tu grupo familiar. Recordemos que desde
las compañías en las áreas específicamente de gestión humana y de nómina de capital humano, salvaguardamos la información personal de los colaboradores. Por eso estamos obligados a guardar también y salvaguardar esta información con la ley de la habeas data, porque toda la información concerniente que envía el colaborador incluso está bajo gravedad de juramento, lo cual significa que no puedo enviar una información falsa para que me pueda obtener beneficios tributarios de alguna manera. Entonces, es importante diligenciar todos los campos. Listo. Con respecto a ese tema hay varias preguntas. Nos dicen que si en ese mismo campo quedan listados todos los dependientes en caso de que sean varios. Sí, así es. Ok. Para que todos los datos de dependientes... ok, ya. Listo. Así que de una vez configurado el informe de medios magnéticos, ¿o se debe hacer otra configuración? No, así mira que para el medios magnéticos yo le marco la opción de 2276 y le digo medio magnético. Recordemos que desde el 2021 los renglones que llevamos en el 2276 en el medio magnético corresponden a los renglones que tenemos en el CIR. Nos preguntan cómo generó la información por lotes, ya que aquí el año pasado fuimos más de 10.000. Tienes un clasificador, por ejemplo, por sección, por centro de costos o por centro de ubicación, por alguno de los clasificadores. Por ejemplo, por cargo no te lo recomiendo porque son muchos cargos, entonces pues vas a tener más lotes, o llevar desde este cargo hasta este cargo que tengas como cuantificados cuántos colaboradores puedes tener en ese lote. Okay, mejor por un agrupador más amplio, como centro de costos o área. Perfecto. ¿Se puede ir configurando antes de la actualización? Sí, así es, lo puedes configurar antes de la actualización, solo que si lo vas a generar, no te va a generar el informe y te va a decir pues que no existe. Pero puedes ir adelantando la configuración de las agrupaciones y la verificación. Más importante que la configuración de las agrupaciones en el orden consecutivo del certificado es que cada una de las agrupaciones corresponda con la totalidad de los conceptos que debo de llevar en ese renglón. Ok, en el promedio se debe incluir tanto lo salarial como lo no salarial. ¿En cuál, perdón? En el promedio se debe incluir tanto lo salarial como lo no salarial. En el promedio menciona, pero no sé si no especifica en qué proceso. Sí, para ese, ahí es donde les recomiendo validar con el área jurídica de cada compañía para validar cuáles son los datos, los conceptos que vamos a llevar en cada uno de estos renglones. Okay. ¿Cómo se puede generar el medio magnético de forma masiva? Cuando vas a generarlo en esta parte izquierda, no filtras por una sola persona, sino que acá, si tienes menos de 7.000 registros, entonces no haces filtro, solo el filtro por la compañía. Si tienes menos de 7.000, acá te muestra una sola generación. Y aquí en la parte izquierda, en esta, acá para abajo te va a mostrar todos los colaboradores que tienes. Y ahí ya le dices generar medio magnético y te va a generar todos los que tú tengas en esta ventana de empleados generados. La información de los dependientes económicos se deben actualizar ya que nunca se hace. Si no se tienen actualizados, si tienen dependientes económicos, sí, se ingresa al registro de empleados y se registra uno a uno los datos de los dependientes. No quedó claro el exceso 41 VT. Configuras el renglón con el número de la agrupación y para este año debes de calcularlo y llevarlo en ese renglón y ya validar cuando te esté generando el proceso de retención en la fuente dentro del mes, cómo lo vas a separar para que te pueda llevar aparte el exceso de 41 VTs. Si en este momento en tu nómina no te está llevando el exceso por un concepto diferente, entonces escalas un caso para validar cómo lo vas a manejar a partir de este año, porque ya en el año pasado pues ya no puedes hacer los
reliquidaciones de la nómina ya cerradas. Ok, gracias. ¿Cómo se calcula el promedio para los trabajadores retirados? Ya creo que lo habían hecho esta pregunta. Es que el certificado de ingresos y retenciones se expide tanto para empleados retirados como activos. Entonces, todos los empleados que estuviesen en el año gravable 2023 y que hayan contenido dentro de sus nóminas o dentro de sus periodos de liquidaciones definitivas o periodos extras, los conceptos que incluyas en esta agrupación, se los va a incluir dentro de ese campo. Gracias. ¿Existe un informe donde se saque el movimiento de los conceptos versus la cuenta contable? Movimientos versus la cuenta contable. En controles de contabilización lo puedes generar. En informes legales, procesos de contabilización, informes de contabilización, movimiento contable, ahí te sacan los conceptos con los movimientos contables. O si lo que quieres saber es qué cuenta tienes asociada a cada concepto, puedes generar por la tabla CCU. Gracias. ¿Debo en agrupaciones del renglón 59 agregar conceptos? Sí, los conceptos que vas a llevar para el promedio. Modificando los conceptos y las agrupaciones para este año, ¿no modifica los consecutivos y la suma de los certificados de años anteriores? No, porque recuerda que tú haces la duplicación del certificado para este año. Tú no haces estos movimientos con el certificado del año 2022 ni del año 2021, porque cada uno correspondía a una resolución diferente de la DIAN. Entonces tú solo haces la modificación de los renglones y las agrupaciones, los conceptos de las agrupaciones para el certificado del año 2023. Los años anteriores se quedan de la manera como los había emitido la DIAN. Al ser del año pasado, ¿el exceso se calcula sobre las 41 VT, valor de 2023? Recordemos que el valor de la VT es como lo tengamos configurado. Algunas compañías manejan VT de los primeros 6 meses con una VT, otros con otra VT. Entonces es como lo tengamos configurado al interior de cada compañía. Gracias, Erika. El promedio de los últimos 6 meses para el personal retirado, ¿el sistema toma automáticamente el promedio hasta el día del retiro? Sí, así es. ¿El promedio es solo lo de la casilla 36 o todo lo efectivamente pagado? Lo que nos dice el renglón 59 es que es el ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses anteriores en el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Para diligenciar esta casilla se debe tener en cuenta las siguientes situaciones. En caso de retiro del trabajador o retiro de las cesantías, esta última cuando a ello hubiese lugar, cuando la relación laboral o legal o reglamentaria no ha finalizado. Acá en este renglón 59 yo sí hago énfasis en que nos debemos apoyar con el área jurídica de cada compañía, porque queda muy amplio cuando dice ingreso laboral promedio. Habrá algunas compañías que interpreten que ingreso laboral solamente se refiere al ingreso básico o que por eso tomarán la agrupación IBC. Pero habrá otras compañías que su área jurídica tributaria interpretará que el ingreso laboral promedio corresponde tanto a los ingresos que son salariales como no salariales para que pueda denominarse ingreso laboral promedio. Por eso es muy importante que validemos con el área jurídica qué conceptos vamos a llevar en cada una de las agrupaciones, porque esta es la información que estamos reportando a la DIAN, que estamos transmitiendo en medios magnéticos, la información exógena, y después, de acuerdo a esta información, es que debemos de dar alguna justificación ante las entidades regulatorias en caso de requerirse. Entonces, por eso sí es muy importante es estar alineado al interior con la hermenéutica jurídica de cada una de sus particularidades dentro de la compañía para validar cómo se manejaría en este caso particular. Ok, Erika, muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, les agradecemos mucho por la participación, por el tiempo y esperamos que puedan hacer este proceso con éxito. Mil gracias, Erika. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde. Que estén bien, hasta luego.